Muy bien, vamos a tomar lista. Excelente. Tomaremos lista. Bueno, Brigitte, Adi, todavía no se conectó, me dijo una hora. Pasaron dos. Cristian Villalta, Ya, ya. Astrid Vega, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Marta, ahí estoy viendo a Marta. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ana, Ana Carrión, Presente, pastor. muy bien, Maitana. Dana, Puma, Buenas noches, pastor. Daniel Romero, Daniel todavía no está. Rosa Medina, Presente, pastor. Blanca Gui, Presente, pastor. Fiorella, Presente, pastor. Schelling, Kelly Advíncula. Presente, pastor. Bueno, ¿esto dónde está? Eli Medina. Presente, pastor. Mira, Alex me ha dicho que vas a ausentar unos minutitos. Tiene un tema familiar. Muy bien, muchachos. Continuamos un poquito entonces con viendo a estos apologetas, ¿sí? Los apologetas son bien jetas, son, ¿no? Les gusta hablar, les gusta discutir, así como ustedes que les encanta discutir. A ver, ¿quién tiene pinta de, de discutidor acá? Mana Blanca, por ejemplo, ¿no? Como toda buena abogada, ¿no? Cristian tiene pinta así como que es tranquilo, no le gusta mecharse con nadie, ¿no? Bien, bien, chicos. Vamos a continuar. A ver, ¿en qué nos quedamos? Tenemos una actividad, pero la vamos a posponer porque no creo que nos alcance el tiempo. Vamos a dejarlo de repente con una preparación previa para la próxima semana, ¿no? Bien, César Vidal, por ejemplo, habla en su libro El camino hacia la cultura occidental, él dice, la apologética cristiana no solo salvó vidas al desmentir acusaciones infundadas, sino que forzó al mundo pagano a medir sus fuerzas en el terreno de la razón, terreno donde el cristianismo demostró una solidez inesperada que terminó por cuartear los cimientos del politeísmo romano. ¿Sí? Esto a la vez se explique por qué la iglesia conquistó el Imperio Romano, ¿no? No solamente fue un tema, vamos a decir así, eh, meramente ministerial o evangelístico, sino también porque se intentó, se buscó, ¿no? Usar la razón para defender la fe. Eso también tenemos que rescatarlo, ¿no? En nuestros tiempos, volverlo a aplicar. Vamos a uno más. Vamos a hablar ahora de los padres de la iglesia. A ver, antes de eso, a ver. Usted dígame, ayúdeme. ¿Qué será un padre de la iglesia? ¿Qué entendemos por cuando hablamos los de... que Discípulos de los apóstoles. fundadores, Fueron fundadores, discípulos de los apóstoles, no un poquito más allá. fundadores. Los que sucedieron a los apóstoles. Fundadores, dice uno por ahí. Padre de la iglesia, el padre de la iglesia, el curita de mi barrio, dice uno, ¿no? No, no, no. Muy bien, Daniel, tiene razón. Son los discípulos de los apóstoles. ¿Sí? Son gente que tuvo contacto con los apóstoles. Los conocieron. Escucharon sus enseñanzas. Acá va a entrar una discusión, ¿no? Que tenemos con los católicos. Una discusión muy, muy bonita, que por cierto tenemos que
tenemos que tenerlo claro, pues si no tenemos esta base, podemos también dudar de nuestros propios principios y posturas. Y esto es lo siguiente. El canon se escribió hasta el año 90, 100, el Apocalipsis. Los mismos las iglesias no tenían copias de estos libros. Eso es natural. Tú no vas a encontrar en el siglo I a alguien andando con su Biblia completa bajo el brazo. Algunas congregaciones tendrían algunas copias, otras no. Se hicieron muchas copias. Habrá habido cartas que no han llegado a nosotros porque habrán tenido pocas copias y otras han llegado porque tenían muchísimas copias. Mientras tanto, la iglesia se mantuvo con la tradición oral. ¿Y quiénes son los que transmitían esta tradición oral? Los apóstoles y los padres. ¿Ah? Más o menos como cuando hacen aniversario en tu iglesia y le dicen, vamos a buscar al hermano fundador, el viejito, para que cuente la historia cómo comenzó. ¿No? Y se remonta 30 años atrás, tú no estabas ni nacida siquiera. Comienza a contar que el hermano tal, y tú ni idea, que el hermano Eusebio, que la hermana Digna, y tú, ¿quién será? ¿Sí o no? Pasan los años, ya ese hermanito falleció, pues, ¿no? Entonces, ¿quién cuenta la historia? El discípulo de ese hermano o de algún hermano que ha estado en la fundación de la iglesia. Que ya comienza, ¿no? Decir, sí, a mí me contó el pastor o el presbítero, me contó que la iglesia comenzó en esta fecha, con este suceso, en tal lugar. ¿Así funciona o no funciona? ¿Cómo se le llama eso? La tradición oral. ¿Sí o no? A ver, una pregunta, acá son mayoría jóvenes, ¿no? ¿Habrá aquí alguien que ha estado en el inicio de su congregación? ¿Ha sido fundador? ¿Ha puesto la primera piedra? De mi Van primer, de mi primera iglesia que existí, Sí, la IEPP Los Jazmines. ojalá. Yo soy considerado fundador de esa iglesia también. Ahí también estuve yo, por cierto. Éramos muy chiquitos. Mana Blanca, ¿usted también? ¿Acá en Casa del Alfarero puede ser? Cuando Pastor Kim vino y compró el terreno para la construcción, recuerdo que esa vez ayunábamos, orábamos porque queríamos un templo y sí, ahí expusimos Usted la estuvo en primera. usted estuvo en los albores. Nadie se lo contó, usted lo vivió, ¿no? Bueno, Sí, los padres de la iglesia fueron esos que preservaron, ¿no? La tradición oral, que posteriormente, obviamente, en el camino ya ¿no? Se concentró en lo que nosotros conocemos hoy como las escrituras o el canon, ¿no? Pero es importante estudiar lo que escribieron ellos porque nos cuentan cómo era esa primera iglesia y también nos cuentan detalles de esas enseñanzas que dejaron los apóstoles, ¿sí? El problema con la tradición oral, tal como lo entienden los católicos, es que ellos extienden el tema de la tradición a todas las cosas que se inventaron después, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a los padres apostólicos, tú no vas a encontrar, la otra vez hubo un debate, ¿no? Un debate entre Pacheco y no me acuerdo cómo se llama el otro que es católico. Y la pregunta era, ¿los padres de la iglesia creían en la transubstanciación? No le voy a preguntar eso a usted, porque de repente tal vez no tenga la información para responder. ¿Sí? Si uno fuera a los padres de la iglesia, ¿qué información encontraríamos? Que obviamente ¿cómo decirles? No es infalible, porque no son los escritores inspirados, pero nos dan información de cómo funcionaba la iglesia. Uno de esos libros, por ejemplo, que se toman en cuenta es la Didaché. ¿Alguien ha leído la Didaché acá o no? ¿Te da el trabajito de leerla? Ya, vamos a dejar eso de tarea. Vas a leerla. Va a haber una pregunta puntual, ¿ya? Te vas a leer la Didaché y vas a responder una pregunta, pero bien basada, bien fundamentada en la Didaché. ¿Cuál es la diferencia entre tu culto y la forma como se organiza y vive la iglesia y tu iglesia actual? Han pasado 2000 años, ¿eh? Alguna diferencia tiene que haber, ¿sí? Luego le va a pasar la estructura de los capítulos que más o menos por ahí vas a huronear un poquito, vas a fisgonear, ¿no? Vas a informarte para que puedas un poquito hacer arqueología bíblica, ¿no? O arqueología cristiana. ¿Cómo era la iglesia del primer siglo?
cómo bautizaban, qué palabras usaban, cómo eran nombradas sus autoridades, bajo qué criterios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a los padres de la iglesia. A ver, acá vamos a leer un poquito. Un padre de la iglesia es un escritor, teólogo y pastor de los primeros siglos del cristianismo, cuya enseñanza, vida y testimonio fundaron las bases doctrinales, litúrgicas y espirituales de la iglesia católica. Conste que está hablando de la iglesia católica como iglesia universal y de la tradición cristiana universal. Para recibir este título de forma oficial, la iglesia evalúa 4 notas o requisitos esenciales que se deben cumplir simultáneamente. Vamos a ver esos 4 requisitos. Primero, la antigüedad. Pertenecer a la era paleocristiana. ¿Sí? Los primeros siglos. Por ejemplo, los católicos consideran que esto se cierra en el siglo VII. Para mí el siglo VII es muy avanzado. Siglo VIII, los ortodoxos, siglo VIII, muy avanzado. Esto debe ser solamente los 2, 3, hasta el cuarto siglo máximo. Porque ya te alejas, ¿no? Por más fuerte que sea la transmisión oral, va a conceder muchos errores. Los católicos lo amplían y lo amplían. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. Porque en el camino muchas creencias y prácticas que no eran cristianas, sino eran, vamos a decir, mundanas, se van metiendo a la iglesia y ellos en su concepto de tradición, ellos toman como, ay, a la iglesia creyó esto en el siglo VII, entonces, como es tradición de la iglesia, entonces lo practicamos hoy. No, no funciona así. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Ortodoxia de doctrina. Haber enseñado la fe verdadera en comunión con la iglesia. No significa que nunca hayan cometido un error conceptual antes de que se definiera un dogma, sino que su pensamiento central defiende y edifica la doctrina católica. En esto podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí, hay que recordar que este concepto de padre de la iglesia lo vamos a evaluar o lo vamos a tener o definir más que nada por la iglesia católica, que son los que acuñaron el término. ¿Sí? Iglesia católica romana. Fe verdadera en comunión con la iglesia. ¿Sí? Luego vamos a discutir un poquito más esto. Santidad de vida. Su conducta y testimonio histórico reflejaron las virtudes evangélicas de manera ejemplar. Aprobación de la iglesia. El reconocimiento de sus escritos de autoridad por parte del magisterio de la iglesia, ya sea de forma directa por uso unánime en la liturgia y los concilios. Diferencia clave. Aquellos pensadores brillantes de la misma época que carecen de algunas de estas notas, como Tertuliano, se dio cuenta, o Orígenes, no son llamados padres de la iglesia, sino escritores eclesiásticos. Quiero tener un ratito acá. Cuando tú conversas con un católico, debes tener muy en cuenta este lenguaje. Ellos hablan de padre de la iglesia. Claro, extienden mucho más allá el concepto de padre de la iglesia hasta el siglo VII, siglo VIII. La iglesia ortodoxa del siglo VIII y la iglesia católica del siglo VII. Nosotros los evangélicos reconocemos los padres de la iglesia, pero sobre todo hasta los primeros concilios. Concilio de Nicea y algunos concilios más. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que conforme avance el tiempo, por más tradición oral que tú puedas mantener, ya se distorsiona absolutamente. Porque ya la iglesia comienza a absorber elementos que no son cristianos o propios del cristianismo. Un ejemplo, un ejemplo es, hay un dibujo y hay un papiro que es de Egipto del siglo II, casi siglo III, donde se alaba a María, la Madre de Dios, se le canta. O sea, hay una alabanza escrita a María. Si tú encuentras esto de acá y tú dices, oye, esto es del siglo II, tú puedes decir, esto es ya acá una demostración de que la iglesia ya le cantaba la devoción mariana en el siglo II. Por lo tanto, ustedes los evangélicos están mal porque están dejando de espalda lo que los primeros cristianos creían. A ver, ¿qué respondería usted a eso? ¿Cuál sería su respuesta apologética a eso? ¿Sí? El católico te muestra, mira, este himno a María fue escrito en el siglo II, mediados del siglo II. Demuestra que la devoción a María ya existía en la iglesia. Tú como evangélico, ¿cómo respondes a eso? Esta es la creencia de los primeros cristianos. Ya en el siglo II los cristianos le cantaban a María. A ver. Apologetas, despierten. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo responderían eso? Lo Primero, demuestra a través. A ver. Opinen con libertad. el tema de Que lo los... dem- Habla, hermana. ya. Estamos sincronizados.
Eh, no, o sea, lo más sencillo, pastor, es que nos demuestre en qué parte de la Biblia está escrito, ¿no? Porque pueden ver comentarios, pueden ver historias, si se puede generar, pero lo escrito está, es lo que debe respaldar a un apologeta, ¿no? Y te respondería, aún el canon no estaba reconocido ni cerrado, por lo tanto los cristianos no solamente tenían el canon, sino tenían la tradición oral. No eran sola escritura, ninguno de ellos. ¿Cómo responderías a eso? Pero siglo II, estamos hablando de 100 para arriba, ¿no? Sí, de siempre. Y el canon no se cerró el 96. Sí, O sea, el canon está cerrado en el 96, pero las iglesias no tenían todos los libros. entonces vamos a los 3 puntos, la apostolicidad, por ejemplo, que si era enseñanza de los apóstoles, entonces vamos en ese segundo, si era todas las iglesias tenían esos, o sea, hacían esa misma liturgia, María, Muy y bien, y la fidelidad de la doctrina, ¿no? Vemos que no va de acuerdo a las enseñanzas y a lo que se estaba practicando en ese momento. muy bien. Valoro los intentos de apología que han hecho y muy bien Daniel porque ha respondido de la manera más correcta posible. Si nosotros nos quedamos en, nosotros somos sola escritura, pero hay que tener más herramientas, por si acaso. Pero para tener esas herramientas tú tienes que estudiar historia. Entonces, Daniel le plantea esto y estoy de acuerdo. Primero, si no tomamos a los padres de la iglesia, ¿alguien corrobora esta doctrina o esta práctica de la devoción mariana? Ninguno. Ninguno. Tú lees los distintos libros que escribieron los padres de la iglesia, obviamente estamos hablando del siglo II, siglo III, no estamos hablando del siglo VII, siglo VIII, ¿sí? Porque esa es la trampa, ¿no? Ninguno tenía, es más, incluso hay escritos que no eran en contra María, pero sí aclaraban el punto diciendo, eh, por si acaso, María fue un instrumento de Dios, ¿no? Fue una sierva de Dios, como lo creemos nosotros, exacto, pero no implica una devoción. Pero ¿cómo explicar entonces que existe este himno a María en el siglo II? Y eso cuando tú lo ves desde el punto de vista histórico, lo entiendes. Primero, ¿dónde fue encontrado? En Egipto. En Egipto ya existía una devoción a la Reina del Cielo. Justamente el himno a María que dice, Reina del Cielo. Entonces, más que una demostración de una devoción mariana, en el siglo II, ahí hay una primera prueba del sincretismo que ya estaba iniciando en ciertas regiones de la iglesia cristiana. Cristianos de Egipto habían hecho sincretismo y habían reemplazado a Isis, la reina del cielo, por María. Una práctica que, por cierto, se va a repetir a lo largo de la historia en el ámbito católico muchísimo. Se da cuenta la respuesta que es necesaria, ¿no? Yo puedo decir, la Biblia dice, sí, pero el otro no cree en sola escritura. Pues. El católico no cree en sola escritura. Entonces, la Biblia dice, no le significa nada. Pero si tú lo sacas de ahí y lo mandas a la historia de la iglesia y a los padres, hay distinto. ¿Sí? Por eso vuelvo a insistir, dense una vueltita en el tiempo que tengan, pónganse un videíto, más allá de la forma o ¿no? el estilo, un videíto de esta apologética sobre estos temas y te va a enriquecer muchísimo, te va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Vamos entonces, vamos a continuar. Recordemos que esto que estamos leyendo son, justamente pues está en latín, son esos conceptos que los mismos católicos sostienen, así que hay que saberlos y aprenderlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener herramientas para la apologética. Hablamos su lenguaje. No hablamos nuestro lenguaje, hablamos su lenguaje. Vamos a hacer una lista, ya rapidita para que no nos gane el tiempo, de algunos padres. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos que fueron Pastor, discípulos de los apóstoles. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Pregunte con confianza. Pastor, ¿verdad? En respecto a esto, de verdad que la mente es frágil. Cuando era Sí, sí. joven estudié. ¿No? Los pasajes que usted menciona, sobre la reina del cielo, ¿no? Y es bien, como se ve en el Antiguo Testamento, nos habla bastante de la reina del cielo. En los textos de Jeremías 7:18, ¿no? Dice, los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer libaciones a dioses ajenos.
para provocarme a ira, ¿no? Entonces, un claro contexto de la reina del cielo es una manifestación de la idolatría, ¿no? Y que simplemente le han puesto ahora a María para una justificación de que es la mamá de Jesús o la madre, eso, ¿no? Y hay textos en Jeremías, al menos, habla bastante, ¿no? Cuando dice, así habló Jehová de los ejércitos de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres habláis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutáis. Ciertamente cumpliremos nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, ¿no? Y Muy sabemos bien, que idolatría pura, ¿no? Entonces, muy bien, excelente. Sí, estaba ya de Jeremías, ya no es. Hay que recordar, bueno, el pueblo de Dios cuando, vamos a cambiar un poquito el tema, el pueblo de Dios cuando llega a Egipto, habían salido a Egipto y vuelven a Egipto, ¿no? Justamente el dilema que tiene que atender Jeremías es, ¿no? Es irse con el rey de Babilonia o irse a Egipto, huir a Egipto. Es más, Jeremías lo llevan obligado a Egipto y al final muere ahí apedreado por pelear contra estas creencias. ¿Y cuál era la creencia en Egipto? Que ya estaba en desarrollo, muy antigua, por cierto, porque esto no es del tiempo de Jeremías, muy antigua, es la creencia del culto a la reina del cielo. Ahora, cuando vamos a este himno a María, que está en Egipto justamente, nos da una idea de que este sincretismo ya había comenzado, ¿no? O sea, la iglesia no es un proceso, los católicos quieren hacernos creer que la iglesia es un proceso inmaculado, es decir, como el Espíritu Santo guía a la iglesia, entonces la iglesia nunca va a tener errores. Entonces, si nunca va a tener errores, ¿para qué combates la herejía? Si nunca va a tener errores, ¿no? Y el punto es que en esa infalibilidad de la iglesia o del magisterio, han asimilado muchas creencias y dogmas que no tienen ningún sustento ni con la teología bíblica, ni con la historia tampoco, ¿sí? Ahí tú vas a ver todos los dogmas marianos. Los dogmas marianos son prácticamente acuñados recién, ¿no? En el siglo XX. Ellos van a decir, al igual que, que nuestro amigo Justino, hay semillas, ¿no? Semillas, es el mismo concepto filosófico, ¿no? Hay semillas que ya en los primeros siglos, incluso hasta en la Biblia, aunque en la Biblia no hay nada, semillas que ahora nosotros esto ha crecido, fructificado y lo reconocemos como dogmas de la iglesia. Pero nada de eso sucede, ¿sí? Vamos a continuar un poquito, entonces, vamos a ver algunos padres de la iglesia. Por ejemplo, tenemos San Clemente Roma, ¿sí? Murió más o menos el 99 después de Cristo. Cuarto obispo de Roma. Su carta a los Corintios, interesante búsqueda su carta a los Corintios, es uno de los documentos cristianos más antiguos que existen fuera del Nuevo Testamento. Clemente es muy citado por los católicos, como era un sucesor de Pedro en su sucesión apostólica. Y ellos lo citan mucho como una demostración de que la Iglesia Católica ya existía, ¿sí? Tal como la conocemos, ¿no? Así como la Iglesia Católica de hoy. Hay una chanza que siempre se los católicos cuando citan a Clemente, porque Clemente, ellos dicen, oye, tú tienes que recordar que para los católicos la tradición es infalible también, ¿no? El magisterio es infalible, la tradición es infalible, pero la gran pregunta que un católico no puede responder es, oye, ¿la tradición en su totalidad o parte de la tradición? Y ellos, como siempre, eluden la respuesta y ellos van a decir, la tradición es infalible mientras el magisterio diga que es infalible, es decir, solo el Papa y el Magisterio pueden decir cuándo es infalible y cuándo no. Entonces, por ejemplo, Clemente habla de la sucesión apostólica y cuando tú lees el texto de Clemente, el texto de Clemente habla tal como habla, ¿no? ¿No? Como que está en la carta de Pablo donde dice el obispo debe ser irreprensible, el mismo lenguaje pero a su forma. Está hablando, Clemente lo que dice es, cuídense cuando fallezca el obispo, cuídense de buscar gente idónea que pueda ocupar el cargo y de que sea de confianza, ¿no? Para preservar y cuidar la iglesia. Pero los católicos este principio lo llevan al extremo como que solamente los que el obispo designe son los únicos que tienen sucesión apostólica. Nadie más. Entonces tú después le dices, oye, pero
¿Cuántos papas ha habido adúlteros, mujeriegos? Y ahí sale la otra doctrina católica. No importa si el obispo fue disoluto. Mira, mira qué cosa contraria. El padre de la iglesia tiene que ser alguien que tenga testimonio, ¿no? Sin embargo, para ser papa no. El papa puede ser mujeriego, adúltero, corrupto, etcétera, pero es papa. Tiene sucesión apostólica. Es válido. Todo en contra del texto bíblico que dice el obispo de ser irreprensible, etcétera, etcétera. Es decir, va tácitamente te está diciendo, si no tiene estas características, no es ministro. Punto. ¿Cierto? Entonces, Clemente, lo citan a Clemente, ¿no? Clemente, y entonces si tú has leído la carta a los Corintios de Clemente, hay dos características que saltan a la vista. La primera es que Clemente habla del ave fénix como un ser real, que es una de las grandes chanzas que le hacen los católicos. Que tú crees en la carta de alguien que dice que el ave fénix es real. ¿Cómo puede ser infalible eso? Y el católico te responde, no, 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 es que la parte que habla de la sucesión apostólica es infalible. Ese versículo no es infalible. Y ahí se quedan, ¿no? Y el otro es que cuando tú ves la carta de Clemente, que ellos dicen, el primado de Roma, el obispo de Roma, el jefe de la iglesia es el obispo de Roma, tú vas a ver cuando lees la carta de Clemente, que Clemente prácticamente le ruega a los corintios, por favor, muchachos, háganme caso. Hay desorden en la iglesia, así como Pablo le escribe, pero Pablo escribe con una autoridad y Clemente no. Y Clemente le ruega a los corintios, y encima, que conocemos la historia, sabemos que los corintios ni caso le hicieron. Ahí está su jerarquía romana, ahí está su papa primos inter pares, ahí está el papa que gobierna todo y que todo el mundo se sujeta a la silla de Pedro, a la cátedra de Pedro. No existe eso, porque la iglesia no ha llegado a ese punto todavía. La iglesia no es organizada, no está organizada de esa manera. Bueno, un poquito para hablar de Clemente, ¿sí? Vayan anotando, muchachos, va a haber preguntas sobre esto. San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pedro y San Juan, escribió siete cartas famosas. Camino a su martirio en el Coliseo de Roma. Fue el primero en usar el término Iglesia Católica. Algo que decir de Ignacio. Para empezar, en estricto orden y siendo precisos históricamente, Ignacio jamás fue romano. Jamás estuvo en el Patriarcado de Roma. No pertenece a la Iglesia romana, para ser exactos. Él era de Antioquía de Siria, es decir, pegado al lado de Jerusalén. O sea, era alguien pegado a la Iglesia de Jerusalén, cercano a Santiago, por decirlo así, de esa línea. Y a él se le dice que fue el que dijo Iglesia Católica. Porque él dice, ¿no? En todo lado donde Cristo es predicado, ahí está la Iglesia Católica. Claro, hay un anacronismo de términos porque él no está hablando de la Iglesia Católica Romana. No existía la Iglesia Católica Romana. Existía la Iglesia Romana, cristiana romana. El término católico, muchachos, en el lenguaje de Ignacio, no es un título, es un adjetivo. Católico significa universal. Y cuando dice Iglesia Católica, en todo lado donde Cristo predicaba está la Iglesia Católica, está la Iglesia Universal. Es un término que quiere abarcar a todas las iglesias. No está hablando de una institución, de una jerarquía, no está hablando del Papa, ni de Pedro, ni de nada. Iglesia Católica. Es el primero que usa ese término en el siglo II, ¿no? En el año 107 en adelante, él usa el término Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica Romana, por eso tiene romana, no es católica nada más, ¿es descendiente de esta iglesia? Sí, pero tiene el ritual romano, al igual que la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica griega. Nosotros, en cierto modo, los protestantes, estamos hablando de los reformados, los luteranos, etcétera, somos católicos también, pero reformados. ¿Sí? Porque la iglesia católica abarca a todas las iglesias cristianas, a todas las iglesias que nacen de este tronco llamado Iglesia Católica del siglo II. Vamos con algunos más. Tiene preguntas, puede ponerlas también, ¿no? ¿Quiere compartir algo? Con confianza. Policarpo de Esmirna, discípulo directo de San Juan, evangelista. Su martirio en la hoguera marcó profundamente las comunidades de la época. Policarpo, un hombre muy, muy bueno, muy espiritual, muy heredero de Juan. Juan hablaba mucho del amor, Policarpo era algo así.
Juan, cuando fue martirizado, lo quisieron quemar y no se quemó. Por eso lo exiliaron después. Eso es lo que dice la tradición, ¿no? No está comprobado, no hay registro histórico exacto que corrobore esa versión. Pero sí sabemos que Policarpo, él sí, murió en la hoguera, ¿no? O sea, él quiso imitar a su maestro, pero no. Él es el que dice, por ejemplo, cuando dicen niega a Jesucristo, ¿por qué tengo que negar a Jesucristo? ¿Por qué tengo que traicionar a mi maestro si él me ha bendecido por tantos años? Él me ha bendecido. ¿Por qué yo tengo que fallarle ahora? Y él se entrega a las llamas. Y él muere como mártir de la iglesia, ¿no? ¿No? Justamente en el mismo Coliseo donde supuestamente Pablo también es ejecutado, donde Pedro también es ejecutado. Bien, Policarpo de Esmirna. Vamos a uno más. Papías de Hierápolis. Mire la relación, ¿ah? Clemente habrá conocido a Pedro, por supuesto. A Pablo también lo conoció. Ignacio era discípulo de Pedro y Juan. Policarpo, discípulo de Juan. Y Papías, oyente de Juan. Escribió sobre los dichos de Jesús y los orígenes de los evangelios de Mateo y Marco. Voy a buscar algo de Papías para poder contarles. No es interesante, porque miren lo que dice ahí. Oyente de Juan, escribió sobre los dichos de Jesús, ¿no? Escribió sobre el origen del Evangelio de Mateo y Marcos. Sería muy interesante saber, ¿no? De primera mano, qué pasa aquí. Ahora, ¿los padres de la iglesia contienen una información crucial? Sí, pero hay que tener cuidado, tampoco son infalibles. Por ejemplo, Clemente es muy criticado y muy cuestionado porque él menciona a Pedro y Pablo como fundadores de la iglesia de Roma. Sin embargo, nosotros sabemos y es claro que ni Pedro ni Pablo fundaron la iglesia de Roma. ¿Por qué entonces? Ignacio también lo hace. Ignacio habla de los fundadores Pedro y Pablo de la iglesia de Roma, pero sabemos que ellos no fundaron. Histórica, arqueológicamente se sabe, la iglesia de Roma existió antes de Pedro y Pablo. Ellos llegaron después. Algunos argumentan diciendo, bueno, fundador en la época significaba que le dabas o sea, que le dabas tu cobertura. Algunos consideran que este juego de palabras ya es como una especie de invención para justificar una postura. Podemos acusar a Ignacio, por ejemplo, de tener una narrativa prorromana imposible, porque Ignacio pertenecía a lo que posteriormente se conocía como el patriarcado de Antioquía. Y tenía muchas ganas de estar comulgando con Roma. Clemente sí, porque Clemente estaba en Roma. Así que a él sí lo podemos eh, tomar de sospechoso de que estaba favoreciendo una narrativa. Y hay algo que también debemos considerar. Hay una narrativa ya desde ese siglo que buscaba que destaque y resalte la iglesia de Roma. Por una cuestión geopolítica, era la capital del imperio. Ninguna iglesia podía ser subordinada a la iglesia que estaba en la capital. Una iglesia, por cierto, muy próspera. Una iglesia que sufrió mucha persecución. Una iglesia que tuvo muchos mártires. Y el proceso histórico fue elevando a Roma a una categoría que posteriormente de ahí nace la iglesia laical, la iglesia católica romana. Muy bien, muchachos, vamos avanzando, nos falta poco ya. Vamos a ver algunas características ahora para entender un poco más la diferencia entre Oriente y Occidente. Por ejemplo, cuando usted ve, por ejemplo, esto, la escuela oriental griega, la escuela occidental latina, ¿sí? Y la diferencia entre la teología que practican los unos y los otros. Y nosotros somos herederos de la latina, por cierto. Usted va a ver, por ejemplo, la mentalidad. La mentalidad oriental es especulativa y mística, influenciada profundamente por la filosofía griega. Platón y Aristóteles. Lo mencionó Aristóteles. Enfoques teológicos, más que nada centrar en los misterios, naturaleza de Dios, Trinidad, encarnación, divinización del hombre, eso vamos a hablar ahorita. Y los grandes exponentes, algunos ya corresponden a otra parte del curso que es Historia de la Iglesia Medieval, pero vamos a mencionar algunos, ¿no? Atanasio, Basilio Magno, Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo. Acá hay chicos que han llevado ese curso, así que les voy a preguntar, tienen que saber quién era Juan Crisóstomo, ¿sí?
¿Quién era Atanasio? Lo hemos mencionado. Escuela occidental, latina, ¿no? Más influenciada por el derecho romano, más pragmática, más de retórica, organización política. Se centra en problemas concretos y morales, la gracia, el pecado original, el libre albedrío, la salvación, la estructura de la iglesia. Eso explica un poco el desarrollo, ¿no?, de la iglesia occidental. Los chicos que han estado en el curso de historia de la iglesia medieval tienen que responder: ¿quién es Ambrosio de Milán? ¿Quién es Agustín de Hipona? ¿Quién es Jerónimo? ¿Quién es Gregorio Magno? A ver, ¿alguien tiene alguna información breve nada más? ¿Quién es Gregorio Magno, por ejemplo? ¿Sabe usted? Cristian tiene que saber, Cristian. Los demás pueden no saber. Adi tiene que saber, no sé si alguien ingresó. Gregorio Magno fue uno de los papas más importantes que hubo. Aparte con una muy buena reputación, muy buena fama. Estoy adelantando, ¿eh?, porque esta es parte de otro capítulo de la historia. ¿Sí? Vamos a hablar de Atanasio después, así que no sé. Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán era un hombre, un tremendo predicador. Crisóstomo, el famoso pico de oro, predicador de polendas, ¿no? Agustín de Hipona, el más grande teólogo que ha habido, ¿no? Después de Pablo fue Agustín, y después de Agustín fue Santo Tomás de Aquino, por mencionar grandes teólogos. Justamente nuestra postura calvinista está enraizada con Agustín. Por eso muchas iglesias arminianas nos rechazan o nos cuestionan, pues ustedes son agustinianos, son de esa mezcla entre evangelio y filosofía. Bueno, habría que discutir otro día esas acusaciones, ¿no? Hacer apologética al respecto. Muy bien, vamos a ir a avanzar un poquito. Vamos a hablar un poquito de nuestro amigo Orígenes, ¿sí? 185 al 254 después de Cristo. A ver, pregunta para que usted participe. ¿Qué sabe de Orígenes? A ver, repito. ¿Qué sabe de Gran, Orígenes? gran predicador también. Eh, ¿Sí? tuvo muchas obras, creo. Bueno, lo que he leído algo de Orígenes, que sus escritos promediar más de 1000. Muy Eh, prolífico. sí, la Exapla creo que es de Orígenes también. La Es- exapla era una forma de interlineal, ¿no? Una forma de este tipo, cuando tú vas a la Biblia y dices, quiero leer la Biblia en varios idiomas, y ponían, ¿no? La exapla es un documento que él escribe donde quiero que la gente tenga la Biblia en varias traducciones. Está en hebreo, en griego, en latín, ¿no? Sigue Daniel, dando información. Una de las características de Orígenes, una de las más grandes que tiene, es que él hace famoso el famoso método alegórico. Alguien que me diga qué es el método alegórico. Es un método hermenéutico, por cierto, ¿ah? ¿Qué es el método alegórico? Darle un significado que no corresponde a algo, o sea, exaltarlo por encima de lo que realmente significa, darle no encuentro la palabra, pero como que una representación que no es, no pertenece, ¿no? O sea, va más allá de la escritura, ¿no? Un significado fuera de eso. Si hay dos métodos hermenéuticos que son peligrosos por sí mismos, son el método literal y el método alegórico, que son como los dos extremos, ¿no?, de un péndulo. Método literal es: leo la Biblia tal cual y así la leo y la entiendo así. Funciona en muchos pasajes, pero en otros te complica la vida. El método alegórico es todo lo opuesto. El método alegórico es: yo le doy el significado que creo. Y ahí puedo darle rienda suelta a la imaginación. Un caso muy famoso de método alegórico es las famosas prédicas que usted encuentra por todo lado de las 5 piedras de David, ¿no? Que David fue al río y sacó 5 piedras, eso dice el texto bíblico, pero le doy el significado a las 5 piedras y veo que yo quiero. La piedra de la misericordia, la piedra de la pasión, la piedra, qué sé yo, del espíritu, y todo eso suena muy bonito, ¿ah? Muy bonito suena, pero ¿será hermenéuticamente correcto? ¿El texto bíblico nos dice eso? No. Ese es el método alegórico. Cristian, dale, Cristian. Sí, pues, creo que en la Biblia ahí menciona muchas
muchas diferencias de alegoría, ¿no, pastor? Y creo que en Gálatas uno de esos lo menciona. Gálatas 4 no sé, 4, ¿qué dirá? 4, sí, 4:24 dice, lo cual es una alegoría. Pues esta mujer ahí está refiriéndose a otro sentido, o sea, también simboliza Ya, te entiendo el punto, Cristian, una cosa como tal. te entiendo. Pero no confundas la alegoría como figura de dicción con el método alegórico. La figura de dicción, de repente esto es parte de un curso posterior, ¿no? Cuando estudies hermenéutica más avanzada, tú tienes que aprender las figuras de dicción. ¿Qué cosa es una figura de dicción? Son figuras de lenguaje, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos eufemismos. Nosotros, por ejemplo, recordamos en la iglesia, allá, un hermanito que era director del coro de la iglesia, que era cojito, y le decían el inmortal. ¿Por qué, pastor? Porque nunca iba a estirar la pata. ¿Entiendes? Ahora, ese estirar la pata es un eufemismo, ¿sí o no? ¿Qué significa? Estirar la pata no es estirar la pierna. ¿Qué significa estirar la pata? Antiguamente, la jerga antigua, estirar la pata, ¿qué era? Morir. Morir, ¿sí o no? Hoy decimos Abrir el partió, servidor. hoy decimos partió, no otros términos tenemos, pero estirar la pata antiguamente era morir, ¿no? Ese es un eufemismo. Esa es una figura de dicción. Entonces, la alegoría es una figura de dicción, por supuesto. Pero el método alegórico es leer todo como si fuera alegoría. ¿Me entiendes? Leo todo, leo la parábola, qué sé yo, o la historia del Gadareno con los chanchos, y ahora los chanchos significan esto, y el Gadareno significa esto, y las piedras que rompió el Gadareno significa esto, y David y Goliat es un buen ejemplo. Goliat los problemas y así, ¿no? Tus problemas los vas a vencer. Hay claro, varias alegorías que... claro, claro, pero eso también podría entrar en el terreno de la aplicación, hay que tener cuidado, una cosa es la aplicación y otra cosa es la alegoría. La alegoría es darle el significado que me da la gana, que se escapa del texto ya. Por ejemplo, en el caso de David y Goliat es cierto, eh, puede ser una alegoría decir los problemas, pero también puede ser una aplicación de la historia en sí. Tiene sentido, tiene relación con la historia. Es una aplicación, ¿sí? Tampoco podemos ser literalistas y solamente mencionar el tema de la onda, ¿no? Pero alegoría sería, por ejemplo, darle significado a la onda, darle significado a las 5 piedritas, darle significado al gigante, darle significado a la armadura de Saúl. Ese es el método alegórico. Y Orígenes, eso es. Ahora, ¿cuál es el problema con el método alegórico? Que le podemos hacer decir a la Biblia lo que nos dé la gana. En la actualidad hay muchas prédicas así. Exacto. Y los cristianos, como no conocen la historia, ni la figura de dicción, ni hermenéutica, compran y dicen, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Pero sin embargo, hermenéuticamente es pésimo en la prédica. Entonces, Orígenes se hizo famoso, ¿no? Algo más que podamos decir de Orígenes, ¿no? Él es de la ciudad de Alejandría, también al igual que Clemente Alejandría, una ciudad con mucha ciencia, con mucho conocimiento, un chico prodigio, un estudiante prodigio, ¿no? Pero por ser también tan prodigioso intelectualmente, también se metió en líos, a tal punto que la iglesia lo excomulga, porque también comenzó a enseñar cualquier tontera, ¿no? Por ejemplo, el que comienza a enseñar la preexistencia de las almas, tipo los mormones. Los mormones creen, o sea, los mormones que creen que nosotros no es que, ¿no? Nuestra alma ha existido eternamente y solamente encarnamos. Obviamente esto bíblicamente es una barrabasada, pero Orígenes es el que habla de eso, ¿no? De la preexistencia de las almas. A ver, vamos a buscar algo más. ¿Qué algo más usted puede decir de Orígenes? Por ejemplo, Orígenes enseñaba, mira, si tenemos la discusión entre Dios, Cristo murió por todos o Cristo murió por algunos, la discusión eterna entre arminianos y calvinistas, pues Orígenes es más radical. Al final Dios perdona todo, dice. Hasta el diablo lo perdona. O sea, hasta el diablo se salva. Sí, que Satanás está contento con Orígenes. Ya se ha dado cuenta entonces por qué Orígenes lo terminan excomulgando, ¿no? Un hombre brillante, un tremendo teólogo, un tremendo maestro, pero que al final se desvía, se va por la tangente, se va por las ramas, y bueno, es considerado un escritor eclesiástico, pero no un padre de la iglesia, al igual que Tertuliano. Dani, ¿quieres opinar? ¿Qué opina?
Sí, pastor, quería preguntar por qué eran tan alegóricos. Bueno, yo leí algo, no sé si eso es, en ese caso, porque todos lo que hemos hablado de Clemente, Orígenes, tienen eso, ¿no? De traer la filosofía, este alegorismo, ¿no? En las prédicas, y leí que ellos se basaban mucho en que así como era un conocimiento superior, ¿no? Que no podían ser tan literalistas, y ellos se cogían de que así como los profetas habían recibido revelación, ellos también tenían eso, ¿no? Como usted dijo, ¿no? Una revelación anterior fuera de la escritura. Entonces, eso leí, pero no sé si eso es lo que indica por qué eran tan alegóricos en el tema de las escrituras. Muy probablemente la influencia, es que acá tenemos que sentarnos a hablar de algo que existe hasta el día de hoy. La influencia del mundo en la iglesia. Y ahí podemos tenernos en filosofía y sobre todo ideologías, ¿no? Por ejemplo, hoy día, yo lo he mencionado, ¿no? Los cristianos evangélicos no se quieren ensuciar las manos con el tema de la ideología de género, más que nada, a menos que sean elecciones, ¿no? Dice, yo no voto por alguien que tenga ideología de género. Pero tú ves pastores hablando sobre ese tema, tú ves cristianos en podcast hablando de esos temas y tú ves un montón de católicos, tú ves políticos ¿cómo se llama? Analistas políticos hablando de este tema. Tú ves a Agustín Laje hablando de este tema. Sin embargo, vas a ver en las tiendas evangélicas un montón de cristianos en contra de Agustín Laje, ¿no? Pro aborto, pro LGBT. A mí me ha tocado, yo iba a seminarios donde había estudiantes, abogados sobre todo, mano blanca, que, pastor, yo estoy en favor del aborto, a favor de la enfoque de género. Y yo lo miraba, pues, ¿y qué pasó con su discipulado? Pero hay que hablar de estos temas. Y, hermanos, hoy más que nunca les recomiendo estudien estos temas, porque los chicos que vienen a la iglesia, los chicos hoy que tienen 14, 15, 17, 18, ya su mentalidad ya no es nuestra mentalidad. Para esos chicos que viven en el TikTok, que viven en las redes sociales, es lo más normal el lesbianismo, el homosexualismo, el aborto, la diversidad sexual, es lo más normal. Hay grupos de Telegram, grupos de WhatsApp que consumen un ratito ahorita, Daniel, y esparcen este tipo de pensamientos y cultura entre los más jóvenes. A tal punto que cuando yo llego a la iglesia, tú no tocas el tema, pues no, hay que hablar de, qué sé yo, hay que hablar de, a ver, qué temas tratan en los jóvenes, ¿no? Ahora, ¿no? Hay que hablar, qué sé yo, de el rock, tema anticuadísimo, por cierto, nadie escucha rock ahorita, ¿no? Hay que hablar, pero ¿cuándo vas a tocar estos temas que los chicos no te van a decir? Daniel, te doy la palabra. Pastor, para opinar, miren, un ejemplo claro, ¿no? Mi hija va a un colegio donde, bueno, no es cristiano en realidad, ¿no? Secular, pero justo ha tenido un debate acerca de la ideología de género y el aborto. Y son casi 39 en su salón y solamente ella y dos amiguitos que no son cristianos, pero ella me dice que son los más inteligentes, o sea, los que ocupan los primeros puestos, se opusieron a lo que es la ideología de género y al aborto, ¿no? O sea, solamente quiero opinar esto porque como usted dice, ¿no? O sea, casi la mayoría de jóvenes, estábamos hablando de 13, 14 años, piensan que la ideología de género es algo normal, el aborto es algo normal, y eso nos da mucho que pensar a nosotros como pueblo cristiano, que es ahí, ¿no? En la raíz, en los jóvenes, en los niños, donde se tiene que hablar los temas eh, realmente teológicos, o sea, ellos tienen la capacidad de entender, yo pienso que sí, ¿no? Y no estar pintando solamente a veces el arca de Noé y eso, sino el fundamento bíblico, ¿no? Eso es, porque a veces subestimamos la inteligencia de los niños y de los jóvenes creyendo que no pueden entender temas teológicos. Bueno, esta es mi opinión, ¿no? Pero más o menos para ver la realidad. Acá en Chiclayo. Muy bien, excelente. Yo también considero lo mismo, es algo que está enseñando mucho. Ahorita la escuela dominical está totalmente desfasada. Está enseñando historias bíblicas, como que decir que enseño caricaturas, y no estoy combatiendo las ideologías que, vamos a decirlo, antes las ideologías del mundo afectaban a los jóvenes, pero las ideologías del mundo de hoy afectan a los niños, que están en plena formación. Entonces, el niño en su clase, como tú dices, va al colegio y le dicen el aborto es lo más normal, el lesbianismo es lo más normal, y llega a la escuela dominical y están hablando, vamos a hablar del arca de Noé. Y vamos a hablar de la alimentación a 5.000. ¿Y cuántas canastas? A ver, el versículo bíblico de memoria. Y ahí, preguntas bíblicas. A ver, ¿cuántas canastas sobraron? ¿Y vas a combatir con eso
lo otro que en el colegio le están bombardeando todos los días. A ver, Marta y luego Cristian. Pastor, con lo que estaba explicando sobre alegoría, cuando se habla sobre legalismo, es como un legalismo pegado a la palabra, dice, ¿no? Por ejemplo, y del alegorismo que está hablando, ¿habrá mucha diferencia o en todo caso sería bueno también aclarar cuál de ellos sería lo que más debe usar en las enseñanzas bíblicas como A ver, presbiterianos? quiero entender un poco tu pregunta. A ver, tú hablas sobre legalismo, Sí, ¿verdad? claro, es como se asemeja con el alegorismo, al No, yo parecer. ¿O no? te lo explico. A ver, el legalismo, para mí, en mi modesto entender, es el pretender ser literalista en la hermenéutica, pero sin tener las herramientas para entender el texto. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. La mujer cae en la congregación. Obviamente tú lees el texto tal como está. Bueno, hermanas, apaguen su micrófono, no hablen nunca más acá porque ya está. Soy literalista. Estoy siendo legalista. ¿Sí? Pero cuando tú vas al contexto, no vamos a explicarlo ahorita, tú te das cuenta de que este consejo o esta instrucción apostólica tiene un contexto determinado, tiene una aplicación puntual y que en muchos casos estos consejos son culturales, en su contexto cultural, y no lo puedes transpolar, cómo se llama? Interpolar, no sé cuál es el término exacto, se me fue, eh, aplicar, Extrapolar. aplicar en nuestra cultura del siglo XXI directo. Tienes que hacer un filtro, una adaptación, municipio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con discusiones sobre la ropa, ¿no? La mujer puede ponerse pantalón o falda, legalismo. Entonces la pregunta sería, ¿tú conoces el contexto cómo eran las ropas en el Antiguo Testamento o no? ¿El hombre usaba pantalón? No. ¿Usaba túnica? Igual, usaba falda. Entonces, ¿la falda es de la mujer o la falda también es del varón? El legalismo es pretender leer e interpretar el texto de la manera más literal posible, pero sin las herramientas hermenéuticas adecuadas para poder aplicarlo a nuestro contexto. Estamos con 2000 años de diferencia. La alegoría es el método hermenéutico que yo agarro el texto y le doy el significado que me parezca. ¿Sí? Le doy significado a todo. ¿Sí? A todo. ¿Está bien? Agarro cualquier historia de la Biblia y le doy el significado que yo quiera. Esa es alegoría. Ese es un poquito es creativo. Yo no soy muy creativo al interpretar el texto bíblico. ¿Cuál es el problema con este método? Como hemos dicho hace un instante, con ese método tú le puedes hacer decir a la Biblia lo que tú quieras. ¿Cuál es el método que usa los presbiterianos por tradición? A ver, le hago la pregunta a usted. ¿Cuál es el método? Le voy a dar dos ejes. ¿Ah? Primero, tipo de sermón y segundo, hermenéutica. ¿Cuál es la hermenéutica que usa el reformado y el tipo de sermón que por lo general casi siempre usa el reformado? ¿Sabe? ¿Lo conoce? Si no, anótelo. ¿Positivo? Muy bien, Daniel. El sermón expositivo es el sermón preferido de los reformados. ¿Qué cosa es el sermón expositivo? Es agarrar el texto, puede ser un versículo o un pasaje, y sacar del pasaje lo que realmente dice, no lo que yo quiero que diga, ¿me entiendes? Sino con la hermenéutica, con toda la herramienta de la hermenéutica, sacar lo que dice versículo por versículo. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, voy explicando versículo por versículo. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este método? Es que tú te vas a centrar en el texto, no te vas a ir por las ramas ni por nada. ¿Y cuál es el tipo de hermenéutica que le gusta mucho al reformado? ¿Sí? Es la hermenéutica que contemple el contexto socio-histórico-cultural. No es el alegórico. El alegórico, ¿sabe quién es el que le encanta el alegórico? Al católico. La Iglesia Católica le encanta el alegórico. A las iglesias neopentecostales son fanáticas del alegórico. Las iglesias pentecostales o iglesias
más conservadoras les encanta el literalista, perdón, porque eso favorece su legalismo. ¿Sí? Voy a tirar la bomba ahorita, pero es parte de la hermenéutica. A ver, Un ratito antes que pases, disculpa. sí. En hermenéutica, ¿cuál era el ya? En el sermón era positivo. Expositivo, no positivo. Ahí está. Expositivo, ajá, expositivo. Positivo, o sea, positivo, y o sea, ya. Positivo, mi No, hermano. no, no. Expositivo. Hmm. Ya. Y en hermenéutica, La que contempla el contexto socio-histórico-cultural. ok. ¿Sí? Voy a tirar una bomba. No vamos a responder la pregunta ahorita porque no es parte del curso. Usted le hará preguntas a su profesor. ¿La Biblia permite el recasamiento, sí o no? Sí, Te he dicho la Biblia, no he dicho la iglesia. La Biblia. Se De la lanzo, acuerdo, se la Jesús. lanzo, se Bueno, la lanzo, se la lanzo. ahí No está, ahí vamos a está responder, la luna no blanca. vamos a responderla ahorita ni generar debate. Se la lanzo. Solamente le adelanto algo. Si usted va a la confesión de Westminster, la iglesia presbiteriana hace ya más de 400 años permite el recasamiento. Pastor, pero eso no está en la Biblia. Sí está. Pero para entenderlo tiene que aplicar la hermenéutica correcta. Y si alguien dice, Ese, no, que porque ni conoce la confesión de Westminster, presbiteriano trucho, le diría yo. Busque la confesión. No me haga caso a mí. Busque, investigue. Y luego le hace preguntas a su pastor, el pastor Madrid. Le estoy metiendo aprieto, pastor, perdón. Disculpen. Pero es así. ¿Ve? Para que usted, el presbiteriano que conoce su historia y conoce sus documentos históricos, me va a dar la razón. ¿Me entiende? Bueno, para que se dé cuenta más o menos cuál es el desafío de hacer teología y teología reformada. ¿Sí? No le quiero derrumbar el castillo a nadie, ni que usted vaya a su pastor y pastor, usted me ha mentido, pastor, usted está en lo equivocado, usted está perdido, usted no es reformado. No, no, no. Investigue, lea, luego saque sus conclusiones, converse con su pastor, sujete a su pastor, por favor. Pero yo estoy diciendo lo que es teología reformada. ¿Sí? Listo. Mm. Pastor, yo quería comentarle algo justo, eso, regresando al tema de la ideología de género. Ese es un tema muy, muy delicado, pastor, para hablar, especialmente dentro de la iglesia. Hablando con temas de categorías, como usted mencionó en tema de los niños, ¿no? Niños adolescentes. Es muy delicado, ¿por qué? Porque hay tres razones que las iglesias evangélicas lo guardan en silencio como tal, que yo tengo entendido. Uno de ellos, mis previstos Se te fue me la señal, Cristian. comentan que es el mismo, ¿no? Cristian, stop, stop. Se te fue la señal, no se te escucha. Voy a cerrar con tu punto, nada más. Yo diría que no es delicado, es urgente. A ver, espere. Sí, es urgente. Es urgente que tratemos el Oh, tema. claro, ya, urgente también. Es más, se lo digo así. El mundo ya está girando. Si usted se ha dado cuenta, ¿no? Más allá de inclinaciones políticas que usted tenga, los gobiernos conservadores están tomando nuevamente la palestra. Pero hace 10 años no era así. Hace 10 años los gobiernos eran de corte progresista, es decir, abiertos a la diversidad, abierto a todo. Ahora, ¿eso nos debe tranquilizar? No, porque el trabajo no lo están haciendo. Ya saben que los adultos van a votar por lo conservador. Lo que está trabajando es en los niños, Sí, en los adolescentes. sí. Y la iglesia debe tocar estos temas, ¿sí? Yo, por ejemplo, recuerdo en el Día de la Mujer, yo hice una prédica dirigida a dos públicos y los dos se molestaron conmigo, porque hablé de este tema, el enfoque de género y todo lo demás, y lo enfoqué en los machistas y en las feministas radicales. Y de ambos lados me miraron con cólera. ¿Por qué? Porque yo di un punto medio, lo más bíblico posible, el pensamiento, la ortodoxia cristiana respecto a este tema, sin casarme ni con el mundo o su ideología, y tampoco casarme con una tradición cristiana que es machista también, y que quiere conservar el machismo y preservarlo.
Y le digo la verdad, de ambos lados me miraron así. Hasta incluso algunos se levantaron y se fueron. Por eso es bueno educar a la iglesia, instruir a la iglesia, hablar de estos temas, para que los hermanos tengan información, herramientas, tengan una posición. Tú le preguntas esto a la iglesia y le dice, no, ni lo pienso, no, nunca me he preguntado, porque los adultos viven en una burbuja. Vivimos en una burbuja, lejos del mundo adolescente, lejos del mundo infantil, lejos de las redes sociales de los chicos y lejos de lo que mucha gente está trabajando ahorita en silencio, buscando eso. ¿Sí? Vamos a culminar. Pastor, Sí, sí, dígame, hermanita, con confianza. y dijo, la Biblia permite el divorcio, o sea, las escrituras. Usted, Hermanita, usted se ha quedado en la discusión de hace 10 minutos. Ya le he dicho, investiguen, investiguen. Yo no sí, voy a una cosa es la Biblia y una cosa son las confesiones, pastor. Ya, eso, por ejemplo, un reformado le respondería lo siguiente. La confesión justamente viene de la reflexión bíblica. Ahora, si usted va a discutir con la confesión, usted tendría que tener las herramientas teológicas y hermenéuticas para discutirle a los que redactaron una confesión. Y a lanzar a decir que una cosa es lo que está escrito y otra cosa son los estudios o que se podrían llegar. Es cierto, ¿no? Es si, basándolo a un contexto legal, digamos, la Constitución, para Mm, elaborar. Eso es la confesión y las confesiones que de una u otra manera se realizan. Pero cuando nos vamos, ¿cuál es el contexto de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Una cosa son las confesiones. Es cierto, ¿qué es lo que dice la confesión de Wisterman? Y eso ya lo tenemos, lo hemos estudiado, de qué es el adulterio, unas segundas nupcias. Es una concesión para mí como en los tiempos de Moisés, ¿no? Que en los tiempos de Moisés se daba divorcio por la dureza de corazón, como lo dice Jesús. Pero Jesús, ¿qué nos dice? En el principio, ¿cuál era el propósito de Dios? A eso me voy, pastor, de ya, que stop, hay un mucho, ratito, stop, un ratito. No vamos a profundizar en el tema porque no es parte del curso. Yo lo único que le he dicho es para que usted entienda qué importante es estudiar la teología reformada y el por qué. No es de levantar juicio de valor sobre algo que no conozco. ¿Sí? Si usted es presbiteriano, usted debería saber que esto está en la confesión. Yo estoy seguro que la mayoría no lo sabía. Y si está en la confesión, usted sabe por qué está en la confesión. Y también tiene que entender que si usted es presbiteriano, usted suscribe la confesión. yo siempre he dicho respetuosamente, soy cristiana, no soy ni Ya, aliada presbiteriana no. ni de A ver, simplemente. voy a insistir en este punto. Usted va a las asambleas y la asambleísta te dice, yo soy asambleísta. Usted va a la alianza y dice, yo soy aliancista. Usted va al movimiento y dice, yo soy movimiento misionero mundial. ¿Por qué el cristiano reformado tiene que buscar algo menos? No, entonces yo soy de todas las tiendas, yo no, reformado no soy. Yo me ajusto a todo. Por un lado soy judaizante, luego soy medio pentecostal, y luego después soy arminiano a veces y después soy calvinista. No se puede. Pastor, Si usted está disculpe, si usted está en una sí. iglesia reformada, por lo menos preocúpese de leer, estudiar su teología. Y su teología la tiene que dominar al revés y al derecho, y luego decidir, ¿voy a seguir siendo reformado y presbiteriano o no? Porque yo estoy seguro que usted va a la tienda del frente y se va a la iglesia Asamblea de Dios, y usted dice, no, por si acaso yo soy Asamblea de Dios, pero yo no creo en el bautismo de lenguas, ¿ah? Y le dice, bueno, manita, mucho gusto. Al frente hay otra iglesia. Entonces, uno tiene que estudiar su teología. Es como, ¿No? disculpe, pastor, es como cuando una vez yo llegué a Lima y estaba buscando iglesia y llegué a la uno va buscando, ¿no? Y llegué porque presbiterianos estaban un poco lejos, y llegué a la Bautista y me recuerdo que lo primero que me pusieron fue todo lo que ellos creían y ahí decía que el cese de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que es como que quedaron ahí. Y entonces yo me quedé así, pues, ¿no? Y entonces yo dije, ah, ya. Y fui a la siguiente, me fui a otra iglesia a buscar otro lugar, ¿no? Porque no sentía que tenía que estar ahí.
Pero Luis de Bautista va y te preguntan, ¿cómo es tu bautismo? ¿Cuándo te bautizaste y cómo te ¿No? Y bautizaste? también me preguntaron eso, y por eso decían que tenía que volver a bautizarme. Entonces, todas esas cositas hicieron que yo fuera un solo domingo y a la siguiente ya no fui. Ahora, yo quiero cerrar este tema porque no quiero de repente dejar intranquilo a nadie. Tú estás estudiando teología. Y cuando tú estudias teología, la teología no se estudia para que vengas al seminario y te digan amén. Pues si tú vienes al seminario a querer que te confirmen lo que tú creías, te vas a frustrar. Cuando uno va a un seminario, tiene que estar dispuesto a que le rompan la cabeza, a cuestionar todo lo que tú crees, pero para confirmarlo, como dices, por medio de la escritura y también por medio de la teología, que para eso existe. ¿Sí? Cuando yo voy a una confesión y la estudio, ¿yo por qué la estudio? No porque es una tradición y bueno, es una etiqueta y porque si soy reformado debo estudiar y saber la confesión. No, no, sino que esto tiene un porqué histórico también. ¿Sí? Si yo voy, para acaso entonces podría ir a la iglesia y decir, oye, yo no creo en el credo de los apóstoles, ¿no? Ni creo en el símbolo de Atanasio. Yo soy unicitario y así voy a ir a la iglesia porque soy unicitario. Punto. No, no. Ah, no, porque el símbolo de Atanasio no es Biblia, por si acaso. ¿Eh? Y el credo de los apóstoles tampoco es Biblia. Ese es un concepto equivocado del sola escritura. Nosotros no somos nula escritura. Nula escritura significa la Biblia solo y nada más que la Biblia. El reformado o el heredero de la reforma, el sola escritura lo entiende así. La Biblia es la máxima autoridad infalible en fe y doctrina y práctica, pero no es la única. También tengo que ir a la teología, también tengo que ir a otros documentos que no son infalibles, no son infalibles, pero me permiten entender la Biblia. Es claro, ¿ah? No estoy diciendo que las confesiones sean infalibles, no estoy diciendo que los cánones de Ors sean infalibles, no estoy diciendo que el libro de Calvino sean infalibles, pero yo tengo que leerlos y estudiarlos para poder entender la teología que estoy estudiando. Y como le vuelvo a decir, consejo de un conejo, aunque viejo, porque me pasó a mí también, si usted va al seminario, no vaya dispuesto a que le den la razón, sino todo lo contrario. ¿Y cuál es el trabajo del estudiante? Investigar. ¿Sí? Sí. Investigar. No sé, Ah, yo por si acaso, le vuelvo a decir, no es que yo haya creído o haya pensado así lo que le estoy diciendo hace de toda la vida. ¿Sabe cuándo lo comencé a estudiar? Cuando fui a una iglesia, me encargaron una iglesia donde todo el mundo era separado y divorciado. Entonces me preguntaban, y yo era un ignorante en ese tema. Entonces me puse a estudiar todo lo que pude, desde la Biblia hasta la teología. Ahí es que, mira, presbiteriano de años y me había olvidado que en la confesión ya estaba. Y me puse a estudiar, ¿por qué? Pues, ¿por qué estos hermanos del siglo XVI, XVII pusieron esto en la confesión? ¿Por qué a qué se debía? ¿Eran herejes? ¿Se dejaron llevar por la carne? ¿Será que no le importó la Biblia? Qué raro, gente tan preocupada de estudiar la Biblia y buscar la ortodoxia bíblica. ¿Por qué lo dejaron ahí? Lo mismo que pasa con la Navidad, lo mismo que pasa con un montón de cosas que aún sobreviven y que son cuestionadas. Entonces usted como estudiante de seminario, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. Lea, estudie, profundice, plantéese. No siga paradigmas, busque, rompa sus paradigmas y busque entender más allá de su propia tradición también. ¿Sí? No vamos a discutir, como digo, no vamos a discutirlo ahora porque es parte de otro curso, ¿sí? Es parte de otra Pastor, materia. un segundito, ¿Se no llama sé si... Martita? Sí, este, pues, bueno, lo que, lo que entiendo es que yo tuve un caso, bueno, un pastor que no voy a decir su nombre, ¿no? Que Por favor, si no, ya no. aún me he congregado muchos años, ¿no? Pero creo que hay casos como justamente estaba hablando la hermana Blanca y también pastor, y yo estoy aprendiendo bastante realmente, ya que mucho tiempo he tratado de cuidar, por ejemplo, el lugar donde cantan, el púlpito, todo eso, porque pensaba que allí es lo que está el Espíritu Santo, si no, nosotros somos el templo y cosas así, ya. Ahora, de los casamientos y todo, si se pueden volver ya. Se dice que está en bueno, no lo he terminado de leer todavía el, el confesión de fe realmente, pero
Este, a veces usamos, pastor, como decimos que Dios puede perdonar 70 veces 7 y cosas así. Entonces yo creo que está en las cosas que hagamos repetitivas veces. Si ya una vez pasó algo y si se ha vuelto a casar, pues ahí trate de vivir como dice la palabra, ¿no? Entonces, fielmente, porque acá mi pastor pasó, bueno, en la primera pasó un caso, en la segunda, la tercera, y después creo que solo le queda. En el mundo creo que solo máximo se pueden casar 4 veces. Bueno, la hermana Blanca debe saber más de ello, ¿no? Entonces, creo que a eso es lo que nosotros no debemos llegar, ¿no? Entonces, más que tenemos y estamos aprendiendo, estamos preparando la palabra del Señor, más bien todos los solteros y todo ello apuntar qué es lo que dice la palabra, cómo voy a ir. Como decía hermano Cristian, realmente me alegra mucho que la iglesia ha llevado esos cursos y cosas así, ¿no? Y hay ahorita muchos materiales. Y bueno, el pastor también debe tener muchas enseñanzas, ¿no? Entonces, preguntando, ¿no? Para no caer a esos casos, porque realmente es horroroso estar en eso y la iglesia quedó con un miembro, ¿no? Sí. Y de lo que estaba muy grande, había crecido mucho, había iglesias que habían abierto, pero bueno, pastor, eso era mi Sí. comentario. Cuando tú estudias, bueno, tiré una bomba a propósito para, ¿no? Pero cuando tú estudias este tema y estudias la historia de la confesión, tú entiendes que ellos no lo redactaron así por una cuestión de libertinaje sexual o una licencia para pecar, ¿no? Sino por una pastoral puntual. Pero ya lo vas a saber cuando lo estudies. Pues hoy mi intención no era decir, ¡sí! El casamiento, no, no, sino era anda, estudia, anda, investiga, léelo, búscalo, investiga la historia, pregúntate por qué, anda a la Biblia, vuelve a la Biblia, regresa a la Biblia, léelo 3 veces, 4 veces, 10 veces, 15 veces y vas a ir encontrando Vamos. respuestas. Pero en ningún momento es, por si acaso hablo, esto como un spoiler, ¿no? Jamás esto fue con la intención, nunca lo ha sido y nunca lo será, de dar licencia, como dice la hermana Marta en este caso, ¿no? Licencia para hacer lo que me dé la gana y vivir como me dé la gana. Aclaro nomás, ¿no? Por si acaso, Pastor, ¿sí? una consulta para mi hermana Blanca. Como abogada, ¿cómo ella manejaría un caso de una hermana cristiana que está siendo maltratada por su esposo y el juez determina que lo mejor es divorciarse? ¿Ella como abogada defendería ese asunto en favor de la hermana afectando el divorcio? Yo creo que esas preguntas van para el WhatsApp interno, creo, ¿ah? Pero, hermana Blanca, no lo responda, ¿ya? Muy Solo buena por pregunta, pero muy buena pregunta, pero muy profunda. escucha. No lo responda, no porque no quisiera, sino por cuestiones de tiempo y puede contestar de repente de manera privada. Pero sí yo les doy un caso puntual. Mira, para que lo piense, ¿ah? Esto pasó justo en esa iglesia donde todo el mundo era separado. Había una hermana que estaba 4 años en la iglesia. Yo llegué en el tercer año que ella estaba. Una hermanita que vivía con un esposo. Su esposo era 15 años menor que ella. Ella tenía 60, el hombre tenía 42, 45 por ahí. El hombre todos los días salía, él no era cristiano, salía bien cambiadito, perfumadito, arregladito, se iba por allá. Pasó un año y medio, mitad del segundo año, la hermana se acerca y me dice, pastor, quisiera consultarle algo. Yo he venido a las autoridades de la iglesia, cuando llegué, les consultó, quiero saber que usted qué piensa de mi caso. ¿Y cuál es, hermano? Yo he venido aquí, estaba de guardián de la iglesia, y he venido, y el problema que tengo, pastor, es que mi esposo es bígamo. Está casado conmigo, pero tiene otra familia. Yo le digo, hermano, ¿y esto lo saben los líderes de la iglesia? Sí. Yo vine y le dije. Yo vine y le dije que mi esposo tiene otra familia, pero que está viviendo conmigo también. ¿Y qué le dijeron? Que usted tenía que estar ahí porque el matrimonio es para toda la vida y que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y ahí acá estoy 2 años y medio soportando, humillada, llorando todos los días. Veo cómo mi esposo sale perfumado y cambiado a acostarse con otra mujer, a sostener otra familia. Y viene aquí y comparte el hecho conmigo. Yo le planteo la pregunta nada más, no vamos a responder ahorita. Lo mismo que preguntó Alex, ¿no? Parecido. Que también he conocido casos, ¿eh? Viene la hermanita tal X y te dice, pastor, ayer mi esposo me quiso matar. No, lo que Dios unió no lo separa el hombre.
y al otro día la hermana amanece muerta. Y el pastor va preso por cómplice. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabía? Por si acaso, anote. Porque le fueron y le dijeron y usted no hizo nada. Son casos muy peculiares. No estamos hablando de que te cases con el objetivo de separarte ni divorciarte, ni te cases con el afán de casarte 5 o 6 veces como la samaritana. Sino son casos pastorales, ¿sí? Que hay que tratarlos de manera pastoral. Por eso estudié teología, ¿sí? Ah, bueno, Alex. Por eso estudio teología. No nos encerremos ni en una tradición ni en la otra. Vaya al texto bíblico, léalo otra vez, investigue. Ahora ya usted sabe, tiene que investigar con el lenguaje original, contexto histórico sociocultural, etcétera, etcétera. No es leer la Biblia literal o leerla encima, como yo tengo una tesis, ¿no? Con esto terminamos para orar y despedirnos. ¿Sabe cuál es el problema del legalismo, hermana Marta? ¿Cuál es la principal tara del legalismo? Que no saben ni siquiera leer español. Porque si supieran leer español, no interpretarían la Biblia así. Y es el gran problema de la mayoría del pueblo evangélico. No sabe ni leer, no le pido ni siquiera que sepa griego o arameo o hebreo. No sabe ni siquiera leer español. Y por no saber leer español, se han inventado un montón de reglas, como diría Jesús, un fardo de reglas que no tocan ni con un dedo y que le obligan a la gente a cargar. Apologética, muchachos, qué lindo. Otro día ya hacemos más discusión. Nos peleamos, nos agarramos a cabezazos acá, ¿sí? Sobre estos temas tan bonitos, ¿sí? Por cierto, toda opinión es respetable, ¿sí? No, nadie se limite a decir algo es A o B. Estamos en un espacio de estudio para investigar, para estudiar. Ya sabe la tarea, ¿no? Ahora se lo va a mandar bien redactada al WhatsApp, pero vaya leyéndose la Dida G, ¿sí? La Dida G. No es un libro muy grande, la Dida G. ¿Qué tengo que leer? ¿La Dida G? La Dida G. En el grupo está, yo le puse la Dida G ahí, el librito, la Dida G. ¿Sí? Y lo que va a hacer con ese libro es, una vez leído, va a hacer una comparativa, una especie de, pero sustentada, bien basada en el texto de la Dida G, y va a hacer una comparativa entre esa iglesia y tu iglesia. ¿Qué tan distante estamos? ¿Se parecemos en esto, diferimos en esto? Esto me pareció, investigue. ¿Sí? Vamos a orar, muchachos. Gracias por su atención. Está lindo, está lindo. Me encanta el seminario porque podemos tocar temas. Estos temas, obviamente, el hermano promedio no se los puede decir, ¿no? Después ya no viene nunca más a la iglesia, ¿sí o no? ¿No? Ah, acá son todos pecadores. No, acá, entre cristianos que somos seminaristas, hablamos de todo. ¿Sí? Nadie pierde la fe, la próxima clase espero verlo, ¿no? Ya se fue el seminario porque no le gustó, dice. No. Siga, evalúe, traiga su opinión importa. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta hermosa clase, Señor, que hemos podido estudiar un poco de los padres, de los apologetas, Señor, y que podamos, Señor, aprender cada día más, cuestionarnos cosas, Señor, pero también confirmar cosas en tu palabra, en tu conocimiento, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, dale un descanso a mis hermanos, Señor, mis hermanas, mañana que estén pilas en sus labores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Consejo de Cristian, lea Confesión de Westminster, capítulo 23 y 24, detenidamente. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego, pastor, que Dios te Ah, bendiga. más Buenas discusión la próxima noches, clase, no se lo pastor. pierdan. Buenas noches. Bendiciones. Hasta luego, pastor. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas Buenas noches. noches. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana.